Va a haber una sección del streaming sobre las protestas de agricultores europeos, no porque sigo sin tenerlo claro. Tienen algunas reivindicaciones que yo podría estar de acuerdo con ellos. Tienen algunas reivindicaciones que me parece que lo único que están buscando es tener una posición privilegiada dentro de los países. Tienen algunas visiones que son absolutamente delirantes. Derogación de la Agenda 2030. Todos repiten que la Agenda 2030 es un problema para ellos y yo vuelvo a revisar los objetivos de la Agenda 2030 y no sé quién les contó la historia. Y conociéndolos, probablemente fue la ultraderecha la que les contó la historia de que, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea con la política agraria común o el hecho de que entren a Europa productos de países donde no se tienen los controles sanitarios y laborales, sobre todo, que tiene Europa, pues es culpa de la Agenda 2030 y no sé de dónde lo sacan. Siento que, insisto, habiendo locuras, reivindicaciones razonables y reivindicaciones delirantes o reivindicaciones de mucho privilegio, que buscan privilegios en alguna medida, por ejemplo, que se privilegie el agua siempre para el riego, lo cual desproveería a lugares como Doñana en España. Si privilegias el agua de Doñana para el riego, pues la reserva natural de Doñana se va a perder. Y no están pidiendo que se llegue a acuerdos y equilibrios, sino están pidiendo fundamentalmente topa a mí y ustedes ya les doy de comer por eso. Y hay locuras, y hay claras locuras. Entonces, primero quiero ver cómo se asienta la situación, porque además veo una instrumentalización de la ultraderecha europea tan clara, sin decir que es una conspiración, porque no es necesario decir que es una conspiración, trabajan juntos y trabajan con las mismas ideas y con los mismos objetivos, pero siento que están aprovechando a los agricultores en gran medida. Y, por ejemplo, pasaba ayer algo que a mí me llamó la atención. Resulta que entraron unos agricultores, a ver si lo tengo todavía por aquí en el Twitter, en donde yo respondí algo, te lo voy a decir. Sí, mira, la Nueva España contaba que las protestas ganaderas dejan la senda de la Manjoya, que es una senda aquí en Asturias, cortada después de talar varios robles, algunos de ellos ya centenarios. Robles centenarios talados por las protestas agrícolas. Y entonces yo respondía, por supuesto, si esto lo hace un grupo de independentistas vascos o catalanes o valencianos o asturianos, que los hay, o de inmigrantes, o de solicitantes de menos esperas en la sanidad pública, que es un requisito indispensable, pero necesitas echarle más dinero a la sanidad pública y ese es un problema. O de gitanos marginadísimos, porque siguen marginadísimos los gitanos, o gente del orgullo gay que se talara unos robles centenarios porque así soy yo. Los mismos que talaron los árboles, los mismos agricultores que están protestando y están haciendo esto, pedirían que estas personas fueran a la cárcel, les dieran de latigazos, los obligaran a trabajos forzados, los echaran al mar o algo parecido. Los mismos, porque tienden a ser conservadores, y sabemos que tienden a ser conservadores, y hay que dialogar con ellos en los términos del conservadurismo que tiene generalmente la gente del campo en los países donde las explotaciones agrícolas y ganaderas son como en España, que son medianas, no son pequeñísimas, y no son solo la gran agroindustria, sino son explotaciones medianas, y es como el norte, digamos, de México. Bueno, los que tienen las extensiones agrícolas y ganaderas tienden a ser gente muy conservadora, y habrá que dialogar con ellos. Entonces hay que ver cómo evoluciona esto, y mientras tanto no querría yo meterle. ¿Crees que los agricultores tienen razón en denunciar las políticas de la Unión Europea respecto a los pesticidas? En parte ahí estoy de acuerdo con ellos. Creo que las políticas de la Unión Europea se han fundamentado en la presión de los verdes, sin darse cuenta que sin pesticidas nos quedamos sin la mitad de la comida que tenemos. O sea, sin pesticidas no puedes tener productividad. Vas a regresar al pasado, cuando las plagas se comían la mayor parte de la comida y los niños luego ya no tenían para comer.
Ese es de los puntos en los que estoy de acuerdo con ellos, ¿ves?